tardes. Quiero platicar con ustedes acerca de un concepto, colonias chidas, construyendo desde lo colectivo. Y podemos definir este aspecto como un concepto subjetivo. Y cuando digo subjetivo es que hablamos de lo que se piensa, se dice o se ve cuando se transita un espacio público o cuando se pasa o se vive en un conjunto habitacional o en una manzana con alta densidad o con poca densidad de vivienda. Hicimos una pequeña encuesta para preguntarle precisamente a las personas sobre qué es lo que ellos piensan cuando les ponemos de frente el concepto de colonias chidas. Al final de cuentas, como les decía, es un concepto subjetivo y tenemos que contemplar cuál es el pensamiento de las personas cuando leen esta frase compuesta, colonias chidas. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? Sería un error tratar de definir un concepto con palabras que de antemano significan otra cosa. Entonces, ese es el primer parteaguas, ¿no? Y recibimos esto como respuesta. Recibimos varias respuestas, pero pues obviamente concentramos los que son sinónimos y tenemos esto. No siento miedo. Eso para mí es una colonia chida, un lugar donde no siento miedo, donde me siento seguro, donde puedo caminar libremente, donde siento confianza, donde vivo en armonía, un lugar donde muchas cosas se construyen en conjunto, donde hay buena iluminación. Creo que aquí va de la mano el hecho de sentir seguridad y el de poder caminar con gran libertad por las banquetas o por las calles. Una colonia chida es aquella que tiene espacios asignados para áreas verdes, y aquí bastante interesante que en un principio no se nos hubiera ocurrido o hubiéramos pensado que hubiera sido parte de los resultados en la encuesta. Es una colonia chida es aquella que tenga buenas paradas de camión con sombra. Hablando del clima aquí en Nuevo Laredo, pues tanto en frío como en calor, creo que es bastante importante y bastante interesante tener un buen espacio donde esperar al transporte urbano. Partiendo de ahí, podemos resumir que todas estas definiciones o lo que la gente piensa que es una colonia chida, hablamos a grandes rasgos de que hablamos de espacios más caminables, y ahí englobamos iluminación, banquetas pues obviamente más anchas, buena señalización, banquetas que no están obstruidas por la propia señalización, pero también que no están obstruidas por los botes de basura o vehículos estacionados encima de la banqueta. Hablamos de compromiso de gobierno y compromiso de los ciudadanos. Y también una colonia chida es aquella que nos otorga y nos brinda experiencias positivas, ¿sí? Tratamos de también todo el discurso manejarlo siempre de manera positiva, de que no es una colonia chida, sino más bien que es una colonia chida, porque hacia allá debe de ir el sentido de la conversación, y tratar de construir siempre sobre cómo sí se deben hacer las cosas y olvidar el cómo no se deben hacer las cosas. Ahora, unos planteamientos que también queríamos hacerlos como ciudadanos y que también ponemos sobre la mesa y se los comparto a ustedes, no tanto para que respondan, sino para que los hagan propios, los reflexionen y los piensen. ¿Cómo es que ustedes definen hoy día, en este momento, a un lugar como habitable? ¿Qué lo hace a un lugar más habitable o menos habitable? Un lugar, una colonia comparada una con otra. ¿Qué lo hace más habitable? El ancho de sus calles, la iluminación, el ancho de las banquetas, que tenga áreas verdes. Sobre las respuestas que arrojaron anteriormente, que les mostré anteriormente de las encuestas, ¿cuáles de esos aspectos son prioridad para ustedes? ¿Sí? La densidad, me refiero a cuántas casas hay por manzana, cuántas personas viven en cada casa, ¿qué lo hace más o menos habitable a algún sector? Y la otra es, ¿cómo colocan ustedes las etiquetas de esa colonia, ese sector, ese barrio es seguro? ¿Cómo las colocan? ¿Qué utilizan ustedes o qué factores utilizan ustedes para definir esto, ¿no? ¿Sabes qué es un sector limpio? Hay etiquetas que son de acuerdo a la sensación, etiquetas que son de acuerdo a lo que vemos,
y otras son de acuerdo a nuestra posición, ubicación geográfica, como la de cercanía. ¿Cómo defines un lugar, un recinto, una papelería, un restaurante? ¿Está cerca o no está cerca? ¿Sí? Y pues obviamente es también una cuestión física y que también es visible, ¿no? ¿Cómo logras etiquetar un lugar por tiene áreas verdes o no tiene áreas verdes? Empezamos a definir un poco ya aquí en este punto qué es un espacio público. Ahora, todo esto no es solamente algo que surge del instinto por mera curiosidad, sí, surge de ello, pero tratamos siempre, obviamente, de aplicarlo o de utilizar una lista de conceptos formales. Yo desde la profesión como arquitecto, desde la trayectoria participando en proyectos sociales y dentro de los mismos, habiendo tenido la oportunidad de recorrer muchas ciudades de Latinoamérica, decíamos, ¿sabes? En aquel viaje nos la pasamos tan bien, estuvo muy chido el viaje. ¿Por qué? Porque parte de la experiencia no era tanto haber salido de antro, no era haber agarrado la jarra, no era haber estado mucho en playa, sino que muchos de esos viajes se convirtieron en viajes chidos porque pudiste experimentar la cultura, la forma de vivir, ¿sí? Pudiste vivir vivir como un ciudadano más de esa ciudad. La ciudad te arropó. Entonces, ¿qué permite que una ciudad logre que unos extranjeros se sientan parte de? ¿Sí? Cuando hablamos de habitabilidad urbana, hablamos principalmente de dos factores: la ergonomía de las personas y el confort. Algunos conceptos hablan de la situación del clima, qué tanto solamiento, oye, los árboles, las sombras te permiten, el ancho de las calles. Hablamos de cuestiones físicas, como ya comentamos algunas, pero por otra parte también hablamos de cuestiones de contaminación, saneamiento, drenaje. También los aromas afectan. Si vives a un lado de un arroyo, pues probablemente ahí la habitabilidad, aunque tengas las calles más anchas y mucha área verde, quizá el aroma te afecta, ¿no? El hecho de que vivas al costado de las vías del tren, pues puedes cumplir con muchos de los factores, pero el sonido es muy estruendoso, entonces afecta y se ve reducido el indicador de habitabilidad urbana. Muchos de estos conceptos, como les digo, son dados, ¿sí? Pero son más los que son creados. Y a partir de aquí caemos en cuenta en que entonces, como muchos son creados, los podemos modificar o empezar a crearlos de una manera distinta. A partir de ahí nos empoderamos y podemos levantar la mano y decidir, por aquí, por acá no, de esta forma, de este tamaño, en este sentido, con esta altura, ¿sí? Con este confort acústico. Les hablaba de que estos son los entes a través de los cuales se pueden transformar los espacios públicos. El primero son las organizaciones de la sociedad civil junto con gobierno, ¿sí? Ellos se encargan de la asignación de los recursos, de la definición, diseño y ejecución de las políticas públicas. Asimismo, también hablamos de la incidencia. Debe haber una vinculación y una estrecha colaboración entre la sociedad civil y el gobierno. Por otro lado, hablamos de la iniciativa privada, que yo busco dentro de la iniciativa privada dos aspectos: una, que inviertan en lo social, y dos, que tengan un compromiso moral constante, que busquen devolver algo a la sociedad de la cual se sirven. Y la tercera, un poquito más a ras de piso, en un contexto o en un entorno mucho más cercano, hablo de los vecinos que tienen sus casas ahí en esa colonia, en ese barrio, ¿sí? Ellos que no son parte de una agrupación, ¿qué es lo que pueden hacer ellos? ¿Sí? De eso se trata esta charla. ¿Qué es lo que pueden hacer ellos? ¿Qué es lo que puedo hacer yo y ustedes como parte de una colonia, de una cuadra? Vamos a ponernos de acuerdo con los vecinos de al lado, de enfrente, de la esquina, de en contraesquina, los que están antes de la tienda, para ver nosotros qué es lo que podemos hacer. Antes de ser una organización de la sociedad civil, obviamente empezamos a generar pequeños grupos en donde los intereses son los mismos, son compartidos, y así mismo debe ser la obligación, debe ser compartida. Tenemos tres principales herramientas para poder transformar los espacios: el juego, la convivencia y la prevención del crimen a través del diseño del entorno. El tercero es una herramienta un poco más formal. Pero bueno, los dos primeros, el juego. Muchas de las veces desestimamos el juego como una herramienta de transformación,
pero el juego es una herramienta universal de cambio porque a través de ella se generan esquemas formales para el uso de los espacios públicos. Desde la profesión nos tocó alguna vez echar a andar una cancha de pasto sintético para fútbol y hablábamos con los representantes de gobierno sobre precisamente la importancia del juego y de dotar de este espacio de un uso formal para que después de la entrega se pudiera utilizar de una manera constante con un esquema y con un programa, para que no sucediera precisamente lo que sucedió. Al poco tiempo el espacio estaba vandalizado. ¿Por qué? Porque no había una forma ya específica de utilizar el espacio al final de cuentas. Y aquí en el juego, pues obviamente pueden participar niños, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, entre semana, en fines de semana, en la mañana, tarde y noche. El juego es una herramienta bastante flexible que nos permite lograr una transformación pacífica e ir entrando poco a poco. La convivencia, si se vuelve un hábito, también puede ser una herramienta poderosa. ¿Sí? El hecho de vamos a ponernos de acuerdo y vamos a jugar bingo, vamos a jugar lotería o una cascarita entre los vecinos o entre todos vamos a sembrar. Me gusta mucho el ejercicio y creo que aquí por el sector, aquí por el bulevar está la colonia del Iste y frente a un arroyo, creo que es el arroyo del Coyote, existe un tramo grande de jardines que es mantenido por los propios vecinos y yo creo que es un jardín a la altura de muchos de los que están en zonas residenciales. Entonces, eso precisamente hace la convivencia. No es un juego, es una convivencia en donde todos comparten, porque el espacio no es de uno o de otro, el espacio al final de cuentas es de todos. Y aquí en la prevención del crimen a través del diseño del entorno, hablamos precisamente de la altura de los arbustos, que como una guía rápida no deben rebasar la altura de la cintura, de que la copa de los árboles debe iniciar a la altura de la cabeza para que precisamente cuando pase alguien sea visible de adentro hacia afuera, no colocar botes de basura o elementos físicos que permitan el escalamiento y que entren a tu vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando dotas de todo esto a una pequeña comunidad, les das herramientas precisamente para que puedan transformar su espacio y puedan evolucionar poco a poco. Y así, el espacio, al final de cuentas, logra tener una identidad. Los vecinos tienen una identidad y con mucho orgullo dicen: yo soy de tal ciudad, de tal barrio, de tal calle, de tal número de cuadra. Yo soy de la 23, por así decirlo, ¿sí? Se logra desarrollar el concepto de empatía y tolerancia al enterarte un poco más de los estilos de vida, de las formas de vida, ahora sí como que dicen de lo que trae en el morral cada quien, logras desarrollar los conceptos de empatía y de tolerancia. La sensación de seguridad crece, porque también al tener identidad, al ser más empático y más tolerante, yo cuido, yo vigilo, yo protejo, yo participo. Y por ende se cierra el círculo con el incremento en la calidad de vida. Como un mensaje final, la arquitectura y el urbanismo, y este es un consejo para los colegas, para los desarrolladores de vivienda, la arquitectura y el urbanismo son disciplinas que deben ser utilizadas para liberarnos, que deben ser utilizadas para satisfacer las necesidades de quien las habitan. Y dentro de esas necesidades están las de ser parte de, ¿sí? Están las necesidades de convivencia o de socializar. No debemos restringir estas dinámicas a recintos en específico, no restringir las tareas de socializar o de convivir a la escuela, a los lugares de trabajo, a los antros, a los restaurantes o a los bares. Las colonias, las calles, las banquetas son para eso. Nuestra tarea al final del día es ocupar los espacios, hacerlos nuestros, porque el espacio, como les decía, no es tuyo, no es mío, es de todos. Gracias.